Yo les voy a hablar sobre el canto gutural, su evolución sociocultural y técnica, artísticamente. El canto gutural se da, los primeros inicios se dan en el canto mongol. En el canto mongol lo que se quería era imitar sonidos de la naturaleza. La piedra, la roca, el aire. Y en el canto mongol pasa algo que me parece muy chimba, muy interesante, que es el canto polifónico. Que eso es re duro de hacer y es muy lindo, es muy lindo. Tal vez pongo un ejemplo, pero van por aquí tal vez. Cuestión. Luego pasamos al jazz, que el jazz es raspy, que se da... O sea, me parece también muy interesante que... Marica, en el otro el jazz se da en un entorno de prostitución, de tragos, en una zona roja, por así decirlo. Y aquí pasa algo también muy interesante, que el jazz le dan ese nombre porque las personas, como ahí habían bailarinas que utilizaban un perfume que era de jazmín, asociaron todo eso con el jazz. Luego, por así decirlo, vamos a adelantarnos más tiempo, porque igual se me olvidó poner el ejemplo de el raspy. El raspy voice se hace con la voz nasocranial, o sea, se hace por ahí, como por la voz nasal, por los resonadores nasales. Entonces eso sonaría así, pero agudo. Así. Hello me real me, and my messages will like. Sonaría más o menos así el raspy. Luego le sigue, ya vamos a hablar sobre 3 tipos de guturales que me parecen muy interesantes, que son el scream, el growl y el pitsqueak. El growl y el scream son casi lo mismo, pero con técnica diferente. El scream es más peligroso, el growl es más seguro. Pero, cuestión. En el canto tú puedes abrir, por así decirlo, tu garganta. Y, o sea, tú la abres. Entonces por este espacio va a pasar más fácil el aire, va a pasar más aire. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Que al pasar más aire, va a sonar más grave el sonido porque no va a estar comprimido. Cuando tú comprimes tu garganta, va a pasar menos aire y va a sonar más agudo. Entonces, eso es. O sea, el growl sonaría así. Impresiones intactas del... Con resonador improvisado sería así. El scream, más o menos de 130 decibelios, sonaría... ¡La sangre! ¡La sangre coagulada! El pitsqueak, esos dos son exhalados, eso no es, o sea, quiere decir que sale el aire. El pitsqueak es inhalado. Entonces, eso ningún gutural se hace con la garganta porque te dañarías la garganta. Entonces, se impulsan con el diafragma, normalmente se impulsan con el diafragma porque si no, por ejemplo, el gutural, si no lo impulsara con el diafragma, sonaría así, porque ¿cómo se impulsa con el diafragma? Con la respiración diafragmática. Cuestión, si yo no lo impulsara con el diafragma, sonaría así. La sangre coagulada. O sea, se impulsa con el diafragma. El pitsqueak es inhalado. O sea, es el gutural, uno de los guturales más fáciles. Es muy seguro, no lo tienes que hacer con la garganta, pero es como... Tienes que tratar de hacer eso, es el primer paso para hacerlo. Pero, o sea, bien armado, sonaría más o menos así.
evolución sociocultural. O sea, se dan en entornos, por así decirlo, undergrounds. Se asocia mucho. O sea, me parece algo muy loco. Que ahora que me acuerdo es como. Demonio, metal. ¿Qué pasa? Eso fue empezado a asociar con el black metal. Sí, ok. Pero fue asociado con el black metal. Pero esto en realidad antes lo utilizaban para sacar demonios, es decir, fuera demonio. Fuera demonio. Luego que está como relacionado con brusquedad, que no es arte. Porque me ha pasado mucho que hay gente que dice, hey, eso no es arte, ¿eso qué es? Eso no tiene técnica, cantar así no tiene técnica. Sí, ok. Y también hay gente que le parece muy bulloso, porque o sea, yo practicando, yo también hago ruido. Y hay personas que vienen y me dicen, hey, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué hay tanto ruido? Cállate, porque respeta la cultura. Entonces, o sea, lo que yo quiero caer en cuenta es que también es un arte y que también es como se tiene que respetar, marica, eso. Bien.